Alerta roja. Filtran reunión del Mencho y Iván Archibaldo en Jalisco. En un evento que ha encendido las alarmas de las autoridades, se ha filtrado información sobre una supuesta reunión entre Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los principales herederos del legado de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Este encuentro, que según fuentes no oficiales tuvo lugar en el estado de Jalisco, podría significar un cambio radical en el panorama del crimen organizado en México. La filtración proviene de un vídeo que ha comenzado a circular en las redes sociales, donde se observa a varios vehículos de lujo, fuertemente escoltados, llegando a una propiedad en una zona rural del estado. En el vídeo, que ha sido ampliamente compartido, se especula que los ocupantes de esos vehículos serían El Mencho e Iván Archibaldo, dos de las figuras más poderosas dentro del cartel en México. Este supuesto encuentro ha generado un sinfín de especulaciones sobre las razones detrás de la reunión y las posibles implicaciones que podría tener para la dinámica de poder entre los cárteles. Algunos analistas sugieren que podría tratarse de una negociación para establecer una tregua entre ambos grupos, que históricamente han estado en conflicto por el control de territorios y rutas de paso de sustancias. Otros, en cambio, creen que podría ser el preludio de una alianza estratégica que buscaría consolidar el poder de ambas organizaciones frente a las crecientes operaciones militares en su contra. Las autoridades han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta reunión indique un cambio en las estrategias de los cárteles, lo que podría llevar a un aumento de la violencia en regiones ya afectadas por el crimen organizado. Además, esta reunión podría ser interpretada como un intento de ambos cárteles de reconfigurar el mapa del narcotráfico en el país, donde la rivalidad entre el CJNG y el cártel de Sinaloa ha sido feroz. Durante los últimos años, ambos grupos han estado involucrados en una serie de enfrentamientos violentos que han dejado miles de muertos, tanto en confrontaciones directas entre bandas como en la violencia colateral que afecta a la población civil. Esta inestabilidad ha llevado a muchas comunidades a vivir en constante miedo y ha puesto en jaque las estrategias de seguridad del gobierno mexicano. No obstante, la posibilidad de una tregua o una alianza no es solo un asunto de especulación. Históricamente, los cárteles han buscado pactos temporales cuando se enfrentan a amenazas externas sustanciales, como la presión de las fuerzas del orden o cuando la competencia por el control de territorios se vuelve insostenible. Si este encuentro realmente se formaliza en una cooperación, podría cambiar la balanza del poder en el narcotráfico en México, afectando no solo a los cárteles rivales, sino también a la estrategia de las autoridades para combatir el crimen organizado. La reacción de las fuerzas de seguridad no se ha hecho esperar. Desde que se comenzaron a escuchar rumores sobre esta reunión, se han intensificado las operaciones de vigilancia y patrullajes en las zonas que se consideran puntos estratégicos. El gobierno de México, consciente de la complejidad del panorama del narcotráfico, ha señalado que la inteligencia y la cooperación internacional son esenciales para desmantelar estas redes criminales. Sin embargo, muchos críticos argumentan que las acciones hasta ahora han sido insuficientes para abordar las raíces del problema, incluyendo la corrupción y la falta de oportunidades económicas que alimentan el reclutamiento y la violencia. En el ámbito internacional, la situación también despierta interés, sobre todo de países como Estados Unidos, que han estado profundamente involucrados en la lucha contra el narcotráfico en México. La interconexión entre los cárteles y el tráfico de drogas a través de las fronteras ha llevado a una creciente colaboración entre las autoridades de ambos países. No obstante, muchos analistas advierten que la solución al problema del narcotráfico no puede basarse únicamente en la represión, sino que debe incluir un enfoque integral que contemple la prevención, el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones. La posibilidad de que El Mencho e Iván Archibaldo se hayan reunido también plantea interrogantes sobre el futuro de otros líderes criminales que podrían verse afectados por un cambio en la dinámica de poder. La historia del narcotráfico en México está llena de traiciones, alianzas y desplazamientos de poder que han llevado a enfrentamientos y fusiones inesperadas. Los cárteles no solo compiten por mercados y rutas, sino que también deben navegar en un entorno de sospecha constante, donde la lealtad puede cambiar en cuestión de minutos. La incertidumbre sobre el resultado de esta reunión ha llevado a una oleada de especulaciones entre los seguidores del crimen organizado, así como entre la población en general. Algunos teóricos del crimen sugieren que, si la reunión resulta en una alianza, podría aumentar significativamente el poder de ambos cárteles, convirtiéndolos en un adversario aún más formidable para las autoridades. Esto podría generar un aumento en las hostilidades contra otros grupos criminales y un incremento en las actividades delictivas, así como en la violencia general en las áreas donde operan. Sin embargo, la realidad del narcotráfico es impredecible. Las alianzas estratégicas pueden ofrecer ventajas momentáneas,
pero también pueden llevar a una inestabilidad aún mayor si no se manejan cuidadosamente. La historia ha demostrado que cuando se forman coaliciones, las disputas internas pueden surgir, llevando a fricciones entre los líderes o incluso a luchas de poder que pueden culminar en confrontaciones violentas, afectando radicalmente a las dinámicas de control y dominación en el terreno. En conclusión, la reunión entre el Mencho e Iván Archibaldo representa un posible punto de inflexión en el crimen organizado en México. La tensión entre ellos ha sido histórica, pero en este momento, el contexto parece haber cambiado. Las autoridades están en alerta máxima, y la comunidad internacional observa con anticipación lo que podría surgir de este encuentro, ya que cualquier decisión que se tome podría tener repercusiones no solo para los cárteles, sino también para la seguridad pública y el futuro del narcotráfico en el país. Las autoridades han tomado esta filtración con extrema seriedad, declarando una alerta roja en todo el estado de Jalisco. En respuesta, se han desplegado operativos de seguridad en las principales rutas y entradas del estado, así como en las zonas donde se sospecha que podría haber ocurrido la reunión. Estos operativos incluyen la instalación de puntos de control y el aumento de la presencia policial, con el objetivo de prevenir cualquier eventualidad que pueda surgir de la alianza entre dos de los cárteles más poderosos del país. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la veracidad del vídeo ni la identidad de las personas que participaron en dicha reunión. Las autoridades se encuentran en una encrucijada delicada. Por un lado, deben actuar con rapidez y decisión, y por el otro, necesitan verificar la información antes de hacer cualquier declaración pública que pueda tener repercusiones serias. Esto pone de manifiesto la tensión que existe entre la necesidad de informar al público y la exigencia de gestionar un caso tan delicado sin propagar información no confirmada. De confirmarse la autenticidad de este encuentro, las consecuencias podrían ser de gran alcance. Una alianza entre el CJNG y el cártel de Sinaloa significaría un poderío sin precedentes en el cartel mexicano, con la capacidad de controlar la mayoría de las rutas de paso de sustancias hacia Estados Unidos y Europa. Este tipo de unión podría facilitar un monopolio en el tráfico de drogas, lo que alteraría aún más el delicado equilibrio entre los distintos grupos criminales en el país. Con más recursos financieros y humanos, una coalición de este calibre podría resultar en un aumento exponencial de su influencia, no solo en Jalisco, sino también en otros estados donde la lucha por el control territorial es feroz. Además, la adversidad podría aumentar en regiones donde ambos cárteles tienen presencia, a medida que intenten expandir su dominio y eliminar a sus rivales. Nos enfrentamos a un escenario donde las batallas territoriales serían aún más intensas, llevando a un incremento en la violencia que podría arrasar con comunidades enteras. Las vidas de miles de ciudadanos inocentes estarían en juego, atrapadas entre los fuegos cruzados de estas organizaciones criminales en busca de consolidar su poder. Por otro lado, una tregua o alianza entre estas dos poderosas organizaciones podría complicar aún más los esfuerzos del gobierno mexicano y las agencias internacionales para combatir el narcotráfico. La unión de fuerzas podría resultar en un enemigo más unificado y poderoso, lo que haría que las estrategias de combate al crimen organizado sean mucho más difíciles de implementar. Las agencias de seguridad enfrentan el reto de desmantelar estructuras criminales que ahora podrían estar más organizadas y coordinadas, lo que hace que sus esfuerzos sean más complejos y menos efectivos. Este entramado de poder también podría influir en otras organizaciones criminales, que podrían verse obligadas a reevaluar su estrategia de operación. La presión de una posible expansión del CJNG y del cártel de Sinaloa podría forzar a grupos más pequeños a unirse o buscar nuevas alianzas, lo que resultaría en una mayor fragmentación del crimen organizado en el país. Con dicha reconfiguración también surgirían nuevos conflictos y un constante ciclo de violencia. La filtración de esta supuesta reunión pone de manifiesto la complejidad del escenario en México, donde las alianzas y traiciones son constantes. La lealtad dentro del mundo del crimen no es una garantía, y los líderes de estos cárteles son conscientes de que deben mantenerse alertas y dispuestos a enfrentar amenazas tanto internas como externas. Las traiciones pueden desencadenar una serie de eventos violentos que afectan no solo a los involucrados, sino también a la población civil que se encuentra en el fuego cruzado. Mientras tanto, las autoridades siguen en alerta máxima, conscientes de que cualquier movimiento de estos dos líderes del cartel podría desatar una ola de adversidad y un cambio en el equilibrio de poder que afectaría a todo el país. Los diferentes niveles de gobierno están intensificando sus esfuerzos para recopilar información y anticiparse a los movimientos de estas organizaciones, conscientes de que una respuesta proactiva puede ser crucial para evitar una escalada de la violencia. Además, se plantea la necesidad de una coordinación más estrecha entre las autoridades locales y federales, así como de una cooperación internacional más robusta.
Los países vecinos, especialmente Estados Unidos, juegan un papel crucial en el monitoreo y control del tráfico de drogas, y su participación es fundamental para el éxito de cualquier estrategia integral presentada por México. El desafío que enfrenta el gobierno mexicano es monumental. El narcotráfico es un problema que trasciende fronteras y se entrelaza con la economía, la política y la vida cotidiana de millones de personas. No es solamente una lucha por el control de mercados de sustancias ilegales, sino que es parte de una batalla más amplia en torno a la seguridad, la justicia y el futuro de la nación. Los siguientes días serán determinantes, ya que el desenlace de esta alerta depende de las actuaciones de las autoridades y de los movimientos de los líderes de estos cárteles, quienes, en un juego de estrategia mortal, podrían definir el futuro del narcotráfico en México y su impacto en el ámbito social y económico del país. La incertidumbre que rodea esta situación subraya la gravedad del dilema que enfrenta la sociedad mexicana, donde las decisiones de unos pocos pueden influir en el destino de muchos. En este entorno tenso, es esencial que los ciudadanos permanezcan informados y atentos a los desarrollos, mientras que las autoridades continúan trabajando en el desmantelamiento de estas estructuras criminales que afectan su seguridad y bienestar. Las acciones que se tomen ahora pueden ser cruciales no solo para el presente, sino para el futuro que definirán las próximas generaciones en México. La lucha entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco ha dado lugar a una ola de violencia que ha afectado a diversas comunidades, dejando un saldo de miles de muertos en tiroteos y enfrentamientos. Esta espiral de violencia ha sido especialmente impactante en estados donde ambos grupos tienen una fuerte presencia, provocando un clima de terror que ha permeado en la vida cotidiana de los ciudadanos. La violencia se ha hecho visible no solo en Michoacán, donde el CJNG tiene su base de operaciones, sino también en el estado de Sinaloa, cuna del cártel homónimo, y en ciudades importantes como Guadalajara y Tijuana, que se han convertido en campos de batalla. Las rivalidades entre los dos cárteles no son meramente territoriales, sino que también están ligadas a una lucha por el control de las rutas de tráfico, que son vitales para la operación de cada organización. Cada cártel busca expandir su influencia y despojar a su rival de control en zonas clave, lo que a menudo resulta en enfrentamientos sangrientos que involucran no solo a los narcotraficantes, sino también a fuerzas de seguridad, con un recuento de bajas que incluye a civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Estas batallas han desatado una ola de desplazamientos forzados, siendo muchas familias forzadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, un fenómeno que ha contribuido al desplazamiento interno en el país. Las estrategias de ambos líderes incluyen tácticas violentas para intimidar a sus rivales, así como una fuerte inversión en corrupción para obrar a favor de sus respectivos intereses. Esta corrupción se extiende a las fuerzas policiales, funcionarios públicos y, en ocasiones, incluso a elementos del ejército, quienes a menudo son cooptados por los cárteles a cambio de sobornos. Esta situación crea un entorno propicio para el crimen organizado, ya que las fuerzas del orden son incapaces o están desincentivadas para llevar a cabo acciones efectivas contra estas organizaciones. El resultado es un ciclo casi interminable de violencia y corrupción que socava las instituciones y la seguridad pública. Como respuesta a esta escalada de violencia, el gobierno mexicano ha implementado una creciente militarización. Se han desplegado operativos en varias ciudades, con el objetivo de desmantelar las células delictivas que operan en la región. Sin embargo, estas estrategias han tenido resultados mixtos. Por un lado, han logrado algunas capturas significativas, pero, por otro lado, también han generado un aumento en las represalias por parte de los cárteles, que ven en estas acciones amenazas existenciales. La militarización de la lucha contra el narcotráfico ha conducido a que civiles inocentes sean atrapados en conflictos armados, y en muchos casos, a un incremento en la violencia, ya que los grupos del crimen organizado responden agresivamente a la presión gubernamental. Además del tráfico de drogas, ambos cárteles también se han involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de personas, el secuestro y la extorsión, lo que ha contribuido a un deterioro significativo de la seguridad en muchas regiones de México. El CJNG, por ejemplo, ha sido señalado en varios casos de secuestros masivos, en donde las víctimas son extorsionadas por grandes sumas de dinero con el fin de liberarlas. Este tipo de prácticas crea un clima de miedo y desconfianza en las comunidades afectadas, donde la gente teme convertirse en objetivo de estos cárteles. La extorsión se ha vuelto una práctica común no solo entre los negocios, sino también entre los ciudadanos, quienes deben pagar derechos de piso para poder operar sin el temor de ser atacados o secuestrados. La violencia provocada por la rivalidad de estos cárteles también ha tenido efectos devastadores en el tejido social. Las comunidades, a menudo con poca presencia del Estado en términos de servicios sociales y de seguridad, se encuentran en una encrucijada. La falta de oportunidades laborales y educativas,
combinada con el temor a la violencia, ha llevado a que muchos jóvenes sean fácilmente reclutados por los cárteles, perpetuando el ciclo de violencia y crimen. Esto no solo impacta la seguridad pública, sino también el desarrollo futuro de las comunidades, que se ven atrapadas en una espiral de desesperanza y violencia. La rivalidad entre el Mencho e Iván Archibaldo, en este contexto, es más que una batalla por el dominio del narcotráfico, es un síntoma de una lucha más amplia que involucra el término de la impunidad, la corrupción institucional y las fallas estructurales del Estado mexicano. A medida que la batalla entre estos cárteles continúa, es evidente que el impacto no se limita a las grandes organizaciones criminales, sino que se extiende a la vida cotidiana de millones de mexicanos que enfrentan la violencia como un compañero constante. Políticos y analistas han señalado que cualquier solución a este problema debe centrarse no solo en la desarticulación de las organizaciones criminales, sino también en abordar las causas subyacentes que alimentan el narcotráfico, como la pobreza, la falta de educación y la corrupción, para crear un México más seguro y pacífico. En este sentido, la lucha contra el narcotráfico y la violencia relacionada con los cárteles es un desafío multifacético que requiere una colaboración más allá de la aplicación de la ley. Sin un enfoque integral que abarque aspectos sociales, económicos y políticos, es probable que la violencia persista, manteniendo a México en un ciclo de lucha y muerte. La rivalidad entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco, en última instancia, es una manifestación de un problema más profundo que no se puede resolver solo con balas y arrestos, sino que necesita de un cambio significativo en la forma en que se aborda el crimen organizado en el país. El narcotráfico en Sinaloa es un fenómeno complejo que tiene profundas raíces en la historia, la economía y la violencia que ha acompañado la evolución de esta actividad ilícita a lo largo de las décadas. El estado de Sinaloa, ubicado en la costa del Pacífico mexicano, ha sido conocido desde hace mucho tiempo como el corazón del narcotráfico en México. La región no solo ha sido la cuna de algunos de los cárteles más poderosos, sino que también ha sido fundamental en el desarrollo de redes de tráfico de drogas que han alcanzado mercados internacionales. Una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico sinaloense es Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quien, durante su tiempo en el poder, facilitó el flujo de grandes cantidades de drogas, especialmente cocaína, marihuana y metanfetaminas, hacia Estados Unidos y otros mercados. Su capacidad para sobornar a funcionarios, así como su habilidad para construir una red de túneles para el contrabando, lo tradujeron en un enorme poder y riqueza, convirtiéndolo en uno de los criminales más reconocidos mundialmente. La detención y extradición de Guzmán en 2016 a Estados Unidos creó un vacío de poder, lo que ha generado luchas internas en el cártel y propiciado la aparición de facciones rivales. El narcotráfico en Sinaloa no solo se limita a la producción y transporte de drogas, también está relacionado con una serie de actividades socioeconómicas que permiten la existencia de esta actividad criminal. Las zonas rurales de Sinaloa han encontrado en el cultivo de marihuana y amapola, de la que se extrae el opio, una fuente de ingresos ante la falta de oportunidades laborales y económicas. En este contexto, muchos agricultores, a menudo empobrecidos, se ven forzados a plantar cultivos ilícitos, lo que les genera ingresos inmediatos, aunque de alto riesgo. Esta situación crea un ciclo donde la economía del narcotráfico se entrelaza con la vida cotidiana de las comunidades, así como con la cultura local. El impacto del narcotráfico en la sociedad sinaloense es multifacético. Mientras que algunas comunidades pueden beneficiarse económicamente de esta actividad, otras padecen las consecuencias negativas, como el aumento de la violencia y la inseguridad. La presencia del cártel de Sinaloa ha llevado a que diferentes grupos criminales busquen establecer control en la región, generando rivalidades que, en muchos casos, resultan en enfrentamientos violentos. Esto ha transformado la vida de los habitantes en muchos municipios de Sinaloa, creando un ambiente de temor e incertidumbre. Además de la violencia, el narcotráfico ha contribuido a la corrupción a todos los niveles de gobierno. A menudo, las autoridades locales, estatales y federales son cooptadas por los cárteles a través de sobornos, lo que complica las estrategias para erradicar el crimen organizado. Esta corrupción erosiona la confianza en las instituciones y afecta la gobernanza, creando un entorno de impunidad que permite la perpetuación de estas actividades ilícitas. Los ciudadanos sienten que no pueden confiar en las autoridades para garantizar su seguridad, lo que a su vez alimenta la percepción de que el narcotráfico es una parte ineludible de la vida en Sinaloa. A medida que el Estado mexicano ha intentado combatir el narcotráfico, la militarización de la seguridad ha aumentado. Con el despliegue del Ejército y la Policía Federal en las operaciones para desmantelar cárteles, la violencia ha aumentado en muchos casos, ya que estos operativos suelen resultar en enfrentamientos directos con los narcos.
Las bajas civiles han suscitado preocupaciones sobre los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad y la efectividad de las estrategias implementadas. Además, la respuesta del gobierno ha sido criticada por su enfoque centrado principalmente en la represión, sin abordar las causas subyacentes que alimentan el crecimiento del narcotráfico. La dinámica del narcotráfico también ha llevado a cambios en la estructura de poder dentro del cártel de Sinaloa. Tras la captura de El Chapo, la organización se ha fragmentado en varias facciones lideradas por sus hijos e incluso otros personajes del crimen organizado. Estas facciones luchan no solo por el control del tráfico de drogas, sino también por la lealtad de los colaboradores y el territorio que antes estaba bajo el mando de Guzmán. Esta fragmentación puede resultar en un aumento de la violencia, ya que la competencia interna genera un clima de desconfianza y enfrentamientos por el control de las rutas y mercados. Es importante mencionar que el narcotráfico no solo afecta a Sinaloa, sino que tiene repercusiones significativas en Estados Unidos y otros países. La creciente demanda de drogas en el mercado estadounidense alimenta las actividades de los cárteles, solidificando la relación entre los productores en México y los distribuidores en Estados Unidos. Las ciudades fronterizas, como Tijuana y Ciudad Juárez, son puntos críticos donde se perciben los efectos del narcotráfico, con consecuencias sociales y de violencia que se irradian hacia comunidades que distan geográficamente del epicentro del crimen organizado. Por otro lado, la comunidad sinaloense también ha sabido resistir y adaptarse a esta realidad. En varios municipios han surgido iniciativas para combatir el narcotráfico a través de la educación y la creación de oportunidades laborales alternas que desalienten a los jóvenes a unirse a los cárteles. Organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios y algunos sectores del gobierno están intentando revertir la visión de que el narcotráfico es la única vía de progreso. La promoción de proyectos agrícolas sustentables y la capacitación laboral son ejemplos de esfuerzos que buscan ofrecer alternativas viables que permitan a los ciudadanos alejarse del ciclo de la violencia y la delincuencia. El futuro del narcotráfico en Sinaloa parece incierto. Si bien el cártel de Sinaloa sigue siendo un jugador importante en el panorama del narcotráfico, los cambios en la dinámica del crimen organizado, la presión del gobierno y el aumento de la competencia interna pueden llevar a transformaciones en el funcionamiento de la organización. La corrupción y la violencia continuarán representando desafíos importantes, pero también surgirá la necesidad de un abordaje más integral que contemple la justicia social, el desarrollo económico y la reconstrucción del tejido social para enfrentar de manera efectiva el problema del narcotráfico y sus consecuencias en Sinaloa y en el país en general.